Después de 7 años de noviazgo, Javier García, quien nunca me había dado flores antes, me envió 9.999 rosas y un conjunto de lencería para mi cumpleaños. Lo publiqué alegremente en las redes sociales, solo para ver su comentario de «mujer ideal» abajo. Algunas personas solo pueden recoger la basura que no quiero. Fue entonces cuando descubrí que él había comprado una casa para Marta, justo en la calle de nuestra casa conyugal. Los regalos que me dio en realidad eran para ella. Entregué personalmente las flores a ellos, y los encontré cenando a la luz de las velas juntos. Javier, sin dudarlo, me insultó. ¿Puedes dejar de ser tan sucia? Estamos hablando de negocios, Mariana. Además, si realmente hubiera algo entre nosotros, ¿me habrías dado la oportunidad de casarme? En el pasado, habría discutido con él sin parar para descubrir la verdad, pero esta vez, simplemente lancé las flores y el anillo de compromiso hacia ella. Y él, calmadamente, dijo: «Les deseo felicidad a los dos». El anillo rodó hasta los pies de Javier. Se burló y lo pisó, aplastando mi dignidad y mi amor bajo su talón. Y dijo duramente: «Si quieres casarte conmigo, amiga, cambia tu naturaleza desconfiada y paranoica. Ahora deja de interrumpir. Tenemos asuntos serios que discutir. Vuelve a casa y reflexiona sobre ti misma». Escuchando las acusaciones de su familia, sentí una sensación inesperada de paz. Después de salir de la casa de Marta, publiqué la noticia de la infidelidad de Javier en el chat del grupo familiar, diciéndoles a todos que él estaba cancelando el compromiso. El hombre que nunca respondía a mis mensajes inmediatamente publicó una foto de su computadora en el grupo, alegando que solo estaba cuidando el trabajo con el subordinado. Luego, hábilmente, echó la culpa a mí, diciendo: «Mariana, no tienes que hacer un berrinche solo porque no compré ese vestido de novia de 8,000 para ti». Ni siquiera mencioné el hecho de que usó mi tarjeta de crédito bebiendo en bares con amigos hombres. El grupo de chat explotó de repente. Mi madre fue la primera en intervenir, regañándome con todo tipo de palabras crueles, diciendo que no era digna de Javier y exigiendo que él se disculpara. Incluso me amenazó, diciendo que, si perdía un matrimonio tan bueno, ella moriría para probar su punto. Viendo ese resultado predecible, suspiré suavemente y salí del grupo de chat. Después de que mis padres se divorciaron, mi madre se volvió cada vez más irritable, creciendo en un ambiente tan sofocante. Me sentía atraída por el comportamiento aparentemente amable y educado de Javier. Pero después de 7 años juntos, me di cuenta de que no era nada de lo que parecía. Su amabilidad y paciencia estaban reservadas para Martha Jones. Su cortesía y respeto eran para extraños. Conmigo, no había nada más que violencia fría y comentarios sarcásticos y ofensivos sin fin. Era particularmente hábil en hacerme enojar frente a los demás, observándome desmoronarme y llorar ferozmente, cuestionando, mientras él fingía ser comprensivo, ofreciendo generosamente el perdón. Todos pensaban que yo simplemente era irracional, una mujer loca, pero esta vez calculó mal. Solo aquellos que no están dispuestos a rendirse hacen una escena. Un corazón que ya se ha marchitado no será tocado más por él. Cuando Javier regresó con un ramo de rosas marchitas, estaba acostado pacíficamente en el sofá, revolviendo mi teléfono. Se burló. «¿Por qué no hiciste la cena? ¿Todavía estás enojada? Ya basta. Siempre dijiste que no querías que te comprara flores. Las tengo, así que deja de enojarte». Tiró las rosas mojadas frente a mí. Solía envidiar a las chicas que caminaban por la calle, sosteniendo ramos frescos, con sus rostros llenos de felicidad. Se lo mencioné a Javier muchas veces, pero él siempre fue impaciente. Me regañó. «Si hubiera sabido que eras una mujer tan vanidosa, no me habría involucrado contigo. No es que no pueda pagar, pero Mariana, tú, una ama de casa mal hecha que solo lava ropa y cocina, ¿te mereces esto?». Me acusó de ser perezosa y materialista, convenientemente olvidando que fue él quien me atrajo para dejar mi trabajo con la promesa de matrimonio. A los ojos de Javier, solo servía para ser su sirvienta. Era tan tacaño que no me compró una sola rosa. Pero no tuvo problema en darle a Marta una casa y un mar de flores. Vi una publicación en las redes sociales de Marta un poco antes. Tomaron un baño de pétalos de rosa juntos, riendo y jugando en la bañera, después de estropear esas 9.999 rosas. Eligieron algunas intactas y me las trajeron. Miré el ramo, discutí y lo pateé con el pie. Luego miré a Javier y le dije: «En serio, no me gustan las cosas sucias de segunda mano, y mucho menos los hombres sucios de segunda mano. Cuando te escuché en mi trabajo, usé mis ahorros». Antes de que pudiera hablar, el horno pitó. Estaba demasiado cansada para discutir con él. Entonces me puse los guantes y saqué el pastel. Javier frunció el ceño mientras miraba el pastel por un tiempo. Entonces, simplemente me avisó: «¿Hoy es tu cumpleaños?». Hoy era mi cumpleaños número 30.
También era el 7º aniversario de estar con Javier. Había pasado todo el día horneando el pastel a mano, esperando celebrarlo juntos después de que él terminara el trabajo. Sintiendo culpa, Javier tomó la iniciativa de encontrar velas y ponerlas en el pastel para mí, y dijo apresuradamente: «He estado muy ocupado con el trabajo últimamente. Te voy a compensar. ¿Qué tal si esta tarde te llevo a elegir un anillo de compromiso más grande?» Se sentó frente a mí. Su comportamiento habitual de caballero restaurado. «Mariana, no tienes que tener celos de Marta. Tuvimos una relación cuando éramos jóvenes. Pero eso fue hace años y ya lo superé hace mucho tiempo». Él dijo nuevamente: «¿Realmente lo superó? Aún recuerdo cuando no llevábamos mucho tiempo de novios». Un día, le llevé el almuerzo y escuché una conversación que estaba teniendo con sus amigos. Le preguntaron por qué estaba conmigo. Él dijo: «Cualquiera está bien, siempre que no sea Marta». En ese entonces, yo era joven y orgullosa, pensando que la sinceridad podía superar todo. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Cometí error tras error, y ahora tenía que salir antes de perderlo todo. Respondí fríamente: «No es necesario, sigue adelante. Yo lo manejaré sola». Javier se quedó atónito por un momento, pero después de años tragándome mi orgullo, ya estaba acostumbrado a mi sumisión. Pensó que yo lo estaba perdonando una vez más, y sonrió mientras encendía las velas para mí. «Haz un deseo», dijo. Todos los años antes, mi deseo era de felicidad y amor con Javier, para que estuviéramos juntos para siempre. Pero esta vez, silenciosamente deseé: «Quiero ser feliz y libre de Javier para siempre». Después de hacer mi deseo, abrí los ojos, lista para apagar las velas. Pero me di cuenta de que Javier ya había desaparecido. El pastel que pasé 6 o 7 horas haciendo fue tirado al suelo. Caminó tan rápido que no solo derrapó el pastel, sino que tampoco cerró la puerta a tiempo. Después de limpiar el desorden, revisé mi teléfono. Marta había publicado una nueva actualización. «Soy una chica tan torpe». Estaba chocando con el armario mientras caminaba. Afortunadamente, mi príncipe encantado siempre está allí para protegerme. En los comentarios: «Javier, que me ignoró incluso cuando sufrí un accidente de coche. Siempre que me necesites, estaré allí para ti». Le dio me gusta a la publicación. Minutos después, recibí un nuevo mensaje de Javier: «Marta se lastimó el pie. La llevaré al hospital. Ven a limpiar su casa. Y haz una sopa de huesos para llevar al hospital. No pongas cilantro». De repente todo tenía sentido. Javier no tenía ninguna restricción alimenticia, pero cada vez que ponía cilantro en un plato, explotaba, llamándome inútil por no hacer nada bien. No era él quien odiaba el cilantro, era Marta. Pensé en ignorar su mensaje, pero después de dudar un momento, bajé las escaleras. Javier estaba sosteniendo a Marta, hablándole suavemente. Cuando me vio, su rostro se endureció al instante y dijo: «¿Por qué llegas tan tarde? Si el tratamiento de Marta se retrasa». Marta tiró suavemente de su manga y dijo: «Javier, estoy bien. No te enojes con Mariana por mi culpa. Sé que ella nunca me ha querido». Javier me regañó. «Javier, basta, Mariana. Limpia este lugar correctamente. No me voy a casar con una mujer celosa que no sabe hacer nada bien». Con eso, salió con Marta en sus brazos. Observé su figura alejarse y susurré: «Tampoco me casaría con un hombre traidor y sinvergüenza». Después de que se fueron, miré alrededor del cuarto. El baño estaba empapado de agua, y en la basura había 2 preservativos usados. Una ola de náuseas me invadió. No es de extrañar que Javier estuviera trabajando tantas horas extras últimamente. Resulta que pasaba tiempo con Marta en el piso de abajo todos los días antes de regresar a casa. Arriba, eché un vistazo al cuarto de Marta. Estaba lleno de artículos de marcas de lujo y productos caros para la piel. Aún recuerdo cómo, hace unos días, le pedí a Javier un lápiz labial como regalo de cumpleaños. Me miró con total desdén mientras decía: «¿30 años y aún tienes el valor de celebrarlo? ¿Estás tratando de actuar como si fueras joven? ¡Asqueroso! Quédate en casa y haz tus tareas. Ninguna cantidad de maquillaje caro te hará tener 20 años de nuevo». Nunca tendría 20 años de nuevo, pero Javier nunca dejaba de tener chicas de 20 años alrededor, su supuesta mujer ideal. Después de todo lo sucedido, estaba exhausta. Era como si una tormenta hubiera pasado por mí y yo estuviera en el ojo del huracán. Javier me había tratado como si fuera invisible durante todos estos años, pero, al mismo tiempo, su traición estaba más a la vista que nunca, mucho más cruel de lo que imaginaba. Marta, la mujer con la que estaba, aparentemente tan indefensa, tan torpe, como él la llamaba, era la persona por la que él realmente tenía afecto. Ya no podía ignorar lo que estaba haciendo. El pastel que preparé, los planes que hice, todo eso se fue al traste.
Él prefirió dejar todo atrás y seguir con Marta. Estaba en el fondo del pozo, pero no sabía que aún quedaba algo mucho peor por delante. A la mañana siguiente, sin saber qué hacer, decidí ir a la casa de Marta. Ella me había enviado algunos mensajes tratando de parecer una persona amigable, diciendo que me entendía, pero yo sabía lo que quería. Quería desestabilizarme, hacerme dudar de todo lo que ya sabía. Llegué allí y encontré a Marta sola en casa. Javier había salido, y ella parecía bastante satisfecha con la situación. Cuando entré, sonrió de una manera tan artificial que casi me dan ganas de gritar. ¿Viniste hasta aquí para qué? ¿Hablar sobre lo que pasó?, preguntó levantándose del sofá. La miré y le dije con una sonrisa forzada: no, vine a avisarte que voy a exponer todo. Ella no se intimidó. Al contrario, parecía saber lo que estaba a punto de hacer, como si estuviera esperando eso. Sabes, Mariana, yo y Javier ya hablamos de esto. Él me contó sobre todas tus inseguridades, tus paranoias. Nunca fuiste la mujer que él esperaba. Ahora está feliz. Me quedé paralizada, la ira consumiéndome por dentro. Marta estaba usando las mismas palabras de Javier para desestabilizarme. Ella no sabía lo que estaba tocando. ¿Crees que él se quedará contigo después de todo lo que has hecho? ¿Con todo lo que me has hecho pasar?, dije, con los ojos ardiendo de odio. Ella sonrió, levantando una ceja. Aún no lo entiendes. Él ya tomó su decisión, Mariana. Yo soy la mujer que él escogió. Ya no hay nada más que puedas hacer. Salí de esa casa con un plan en mente, pero con una sensación de impotencia. Sabía que no podía ir adelante sola, y cuando llegué a casa, un nuevo acontecimiento me impactó aún más. Javier estaba sentado en la sala, luciendo sorprendido al verme. Sabía que yo estaba fuera, y aún así, parecía que nada había pasado, como si estuviera jugando un juego y yo aún no entendiera las reglas. Entonces, ¿cómo fue la visita a Marta?, preguntó con una sonrisa irónica. ¿Crees que ella me hará rendirme?, pregunté, con ira, casi sin poder controlar mi voz. Javier, en un tono tranquilo, respondió: si no me das espacio para respirar, Mariana, vamos a seguir en este círculo vicioso. Y fue entonces cuando descubrí algo que lo cambiaría todo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Al abrirlo, vi una foto de Javier y Marta, pero no era cualquier foto. Estaban en un lugar extraño, juntos, pero no estaban solos. La foto mostraba a Javier con un hombre a su lado, un hombre que nunca había visto antes. ¿Quién es él?, pregunté señalando la foto. La mirada de Javier se endureció al instante. Parecía saber exactamente lo que estaba pensando. Solo un amigo de trabajo, dijo, tratando de disimular la tensión en su voz. Pero algo en la forma en que habló me hizo desconfiar aún más. Necesitaba saber más sobre ese hombre. Pero lo que descubriría a continuación me sorprendería aún más. Lo que no sabía era que estaba a punto de jugar un juego mucho más peligroso que el suyo. Al día siguiente, descubrí algo devastador sobre el hombre misterioso en la foto. Tenía una conexión con alguien mucho más cercano a mí de lo que imaginaba. Eso me hizo cuestionar todo lo que sabía hasta entonces. Casi no pude dormir, pensando en esa foto. La imagen del hombre misterioso con Javier me persiguió todo el tiempo. Algo me decía que no era solo una coincidencia. La mirada de Javier, la forma en que intentó desviar la pregunta sobre él. Estaba claro que había algo más, algo que aún no sabía. Decidí investigar. No bastaba solo con confiar en lo que me decía él, o incluso en las palabras de Marta. Necesitaba pruebas, respuestas reales. Sabía que las cosas estaban a punto de salirse de control, y cuanto más descubriera, más tendría para usar contra ellos. Pasé toda la mañana investigando. La primera pista vino de una fuente inesperada. Durante una llamada casual con una amiga de trabajo de Javier, noté algo que me hizo detenerme. Comentó que él estaba siendo muy cercano a un cliente nuevo que acababa de llegar a su empresa. ¿Su nombre? Marcos Salazar. Ese nombre me sonaba familiar, pero no sabía de dónde. Fui a mi computadora y comencé a buscar cualquier referencia a Marcos Salazar. Entonces, mi estómago se heló cuando encontré una noticia antigua. Marcos Salazar no solo era un nuevo cliente, era un antiguo socio de negocios de Eduardo, mi ex esposo. Y más, había estado involucrado en un escándalo financiero años atrás. Algo que arruinó por completo la carrera de Eduardo. Pero lo más impactante de todo fue descubrir que Marcos y Eduardo estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. Habían sido compañeros en la universidad, pero su amistad era más que solo eso. Era una relación de negocios secreta, llena de fraudes y manipulación. Se conocieron en un entorno de poder, y su amistad estaba construida sobre mentiras y sobornos. No podía creer lo que estaba viendo. Marcos Salazar tenía algún vínculo con Javier,
y ese vínculo probablemente involucraba algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Fui a la empresa de Javier para intentar conseguir más información. No sabía qué encontraría allí, pero estaba decidida a descubrirlo. Cuando llegué, me dirigí directo al área financiera. Sabía que sería difícil encontrar algo allí, pero tal vez tuviera suerte. Entonces, al entrar en una oficina vacía, me encontré con un detalle que no esperaba. Un archivo desordenado sobre la mesa con el nombre de Marcos Salazar, estampado en la portada. Mi mano temblaba mientras hojeaba el archivo. Era una especie de contrato. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de transacciones bancarias extrañas, que involucraban grandes sumas de dinero que estaban siendo transferidas a una cuenta con un nombre desconocido. Alguien estaba siendo pagado en secreto. ¿Y quién más podría estar pagando esa cantidad sino Javier? Las piezas empezaron a encajar. Había algo mucho más sucio pasando entre ellos, algo que estaban escondiendo de todos, hasta de mí. De repente, mi mente hizo una conexión que me dejó paralizada de shock. Si todo esto estaba relacionado con el escándalo de Eduardo, eso significaba que Marcos Salazar no era solo un amigo de trabajo. Estaba en el centro de algo mucho mayor, algo que involucraba poder, dinero sucio y manipulación. Pero lo más sorprendente vino cuando descubrí el verdadero motivo por el cual Marta estaba con Javier. Ella no era una amante común. Estaba en realidad trabajando para alguien, y el destino de todos nosotros estaba a punto de cambiar drásticamente por eso. La historia que estaba comenzando a desarrollarse ya no tenía nada que ver con infidelidad. Era una trama de corrupción, chantaje y traición, y yo estaba a punto de convertirme en una pieza clave en el rompecabezas. Al intentar confrontar a Javier, me sorprendió una revelación que me dejó sin palabras. Él y Marcos Salazar estaban involucrados en un esquema mucho más arriesgado de lo que imaginaba. Ahora ya no solo estaban ocultando secretos, sino que me estaban amenazando de manera directa. El ambiente estaba pesado. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero la necesidad de entender la verdad me impulsaba. Javier y Marcos estaban involucrados en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba, y cada paso que daba hacia la verdad me ponía en una situación cada vez más peligrosa. Decidí confrontar a Javier. No sería fácil, pero ya no tenía otra opción. Estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger sus secretos. Esa noche, después de que él llegara a casa, el ambiente estaba tenso. Javier entró por la puerta, y yo ya estaba allí, esperándole. Él notó algo en mi postura, pero trató de disimularlo. «¿Qué pasa, Mariana? Estás rara», dijo, intentando mantener la calma. No lo miré a los ojos, preferí darle un instante de ansiedad antes de lanzar la bomba. «Sé sobre ti y Marcos Salazar», dije con firmeza, mi voz sin vacilar. «Sé sobre el esquema, sobre las transacciones, y también sé sobre Marta». Javier se detuvo inmediatamente. Vi cómo su cuerpo se tensaba y por un momento pareció perder la compostura. «¿Qué estás diciendo?», intentó disimular, pero no pude ignorar el pánico en sus ojos. Me acerqué, mis ojos fijos en los suyos. «No estoy bromeando, Javier. Sé que estás involucrado con Marcos y me estás usando. Marta no es solo tu amante. Ella tiene un plan, y tú estás en medio de todo esto». La respuesta de Javier fue inmediata, pero nada se parecía a lo que esperaba. «No sabes lo que estás diciendo, Mariana. Esto es mucho más complicado de lo que imaginas. Marcos no es solo un cliente. Él nos está controlando». Balbuceó las palabras, intentando ganar tiempo. Lo interrumpí. «¿Nos está controlando? ¿Estás hablando en serio?». Finalmente las piezas comenzaron a encajar, pero lo que dijo a continuación me congeló. «Sí, Marcos tiene algo en mi contra. En contra de nosotros. Sabe todo sobre nuestra vida, sobre todo. Y Marta, ella es la clave para todo esto». Las palabras de Javier me dejaron atónita. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Marcos Salazar también me estaba controlando? ¿Cómo? Sabía todo sobre nuestra vida, pero ¿cómo? La presión psicológica comenzó a aumentar, y la tensión se apoderó del ambiente. Estaba lidiando con algo mucho más grande que una simple traición. Me estaba involucrando en un esquema de chantaje, con personas que jamás imaginé que estarían tan cerca de mí. «Mariana, no tienes idea de lo que está pasando. Si sabes más, nos destruirán. Marta y Marcos no se quedarán aquí», continuó Javier, visiblemente perturbado. Antes de que pudiera reaccionar, hizo algo que me dejó en shock. Se acercó a mí, como si fuera a abrazarme, pero lo que hizo fue aún más sorprendente. Puso algo en mi mano. Era una tarjeta de presentación, con un nombre: Eduardo Salazar. El apellido coincidía con el de Marcos. Mi corazón dio un salto. ¿Qué significaba esto? «Necesitas entender algo, Mariana», dijo, su voz ahora fría y calculada.
Eduardo Salazar está vivo y él es quien manda todo. Él fue el cerebro detrás de todo esto, y Marcos solo sigue sus órdenes. Me quedé paralizada. ¿Eduardo, mi exmarido, estaba involucrado? Eso explicaba muchas cosas. Las piezas encajaban de una manera aterradora. Marcos, Marta, Javier, todos trabajaban para Eduardo. Pero, ¿por qué Eduardo? Después de tanto tiempo, estaba involucrado. ¿Y cómo sabía todos mis pasos? La situación estaba mucho más allá de lo que podía imaginar, y las amenazas se estaban volviendo cada vez más reales. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras y manipulación, donde nada ni nadie podía ser confiable. Cuando fui en busca de respuestas sobre Eduardo Salazar, descubrí algo aún más perturbador. Él le había hecho una propuesta a Javier que nadie esperaba. Y Marta estaba en el centro de todo esto, con un papel crucial que desempeñar. Estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría todo. ¿Por qué él, después de tanto tiempo, se involucraría directamente en nuestra vida? ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué Marcos y Marta estaban tan profundamente ligados a todo esto? La tensión era palpable, y sabía que no podía esperar más para descubrir la verdad. Cuando Javier me entregó esa tarjeta, parecía que me estaba dando la clave para un misterio que haría colapsar todo mi mundo. Al día siguiente, decidí buscar información sobre Eduardo. El nombre Salazar no me era desconocido. Sabía que Eduardo había sido un empresario influyente, alguien con quien me relacioné en el pasado, pero nunca imaginé que tuviera una conexión tan directa con Marcos Salazar. Y Marta siempre estuvo tan cerca, pero nunca la vi como una pieza clave hasta ahora. Fui hasta la oficina donde Eduardo solía trabajar, el lugar donde nuestro pasado se mezclaba con tantos secretos. Llegué y pedí hablar con él, pero el guardia me miró con desconfianza. Eduardo Salazar no está disponible para visitas no agendadas. Señora, me dijo, casi como si quisiera alejarme. No desistí. Con mi determinación, logré convencer al guardia de seguridad para que me dejara entrar y llegar hasta su oficina. Cuando abrí la puerta, lo que vi me dejó sin palabras. Eduardo estaba allí, sentado tranquilamente detrás de su escritorio, pero sus ojos no tenían la expresión de un hombre normal. Parecía estar esperando por mí. Mariana, finalmente, ya estaba esperando tu visita, dijo, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Sabía que yo iba a venir. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía todo eso? Tú estás detrás de todo esto, ¿verdad? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí? Eduardo se levantó lentamente y se acercó, aún con la sonrisa en su rostro. Siempre has sido tan inteligente, Mariana, pero tal vez, por un tiempo, te dejaste llevar por las emociones. Ahora estás viendo el juego, ¿verdad? Hizo una pausa, como si estuviera esperando que procesara sus palabras. ¿Juego? ¿Qué quieres decir con eso? No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tan cerca de la verdad que la sensación era como si una bomba a punto de explotar me estuviera golpeando. Sonrió aún más. Un sorriso satisfecho. Lo que Marcos y Marta no te dijeron, Mariana, es que todo lo que has visto y oído es parte de un gran plan. Y tú, lamentablemente, entraste en el juego. Pensaste que te estaban engañando, pero en realidad, siempre fuiste una pieza clave. Lo que dijo a continuación fue aún más impactante. Javier nunca supo de esto, pero tú siempre fuiste parte de nuestra estrategia. Tu venganza es lo que necesito, y me vas a ayudar a conseguir lo que quiero. Marcos y Marta son solo mis peones. Pero tú, Mariana, tú tienes el poder. Me quedé paralizada. ¿Estaba diciendo que era una pieza en su juego? ¿Que mi ira, mis decisiones, todo eso estaba siendo manipulado por él desde el principio? ¿Sabía que lo confrontaría? ¿Que todo lo que había hecho hasta ahora era parte de su plan? Crees que estás en control, Mariana, pero la verdad es que no tienes idea de lo que está pasando. Y ahora vas a tomar una decisión. Te unes a nosotros y te conviertes en parte de nuestra victoria. O desapareces. Eduardo estaba jugando conmigo, jugando con mi mente. Y en ese momento, me di cuenta de que no me estaba diciendo toda la verdad. Había algo aún más profundo detrás de esa manipulación. No voy a hacer lo que quieres, respondí, tratando de mantener mi postura. No soy una marioneta tuya. Eduardo dio un paso hacia adelante. Vas a hacer lo que yo quiera, Mariana. Ya estoy un paso adelante de ti, y lo vas a descubrir de la manera difícil. En ese momento, una llamada inesperada hizo vibrar mi celular. Era un número desconocido. Era Marta. Mariana, sé lo que estás tratando de hacer, y si sigues con esto, perderás más de lo que imaginas. Eduardo está más cerca de ti de lo que crees, y tiene algo que nunca esperarías. La llamada se cortó abruptamente, y me quedé en shock. ¿Qué sabía Marta? ¿Qué estaba tratando de decirme? La conexión entre ella, Marcos y Eduardo se estaba volviendo más clara.
Pero había algo más. No podía creer lo que estaba pasando. Cada pieza del rompecabezas se estaba encajando de una manera que me dejaba cada vez más perdida. Marta, la amante de Javier, me estaba enviando mensajes cifrados. Eduardo manipulándome de formas que nunca imaginé. Pero algo dentro de mí me decía que aún había más. Algo mucho más profundo, más oscuro. La llamada de Marta me dejó más inquieta. Sabía algo que aún no había descubierto. Algo crucial. Había hablado sobre perder más de lo que imaginas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba escondiendo Eduardo de mí? Necesitaba saber más. Y para eso, debía enfrentarme a Marta. Sabía que ella tenía las respuestas que tanto buscaba. Pero la cuestión era, ¿cómo llegar hasta ella sin que Eduardo o Marcos lo supieran? Pasé los días intentando juntar las piezas, preparándome para el enfrentamiento con Marta. Sabía que no sería fácil, pero mi ira estaba más fuerte que nunca. Necesitaba hacer justicia. Estaba cansada de ser manipulada, cansada de ser solo una espectadora en su juego. Iba a acabar con todo esto. Finalmente, logré rastrear el número de Marta y concerté una cita. El lugar sería un café apartado, donde nadie pudiera escucharnos. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, con una expresión fría en el rostro. Parecía saber que yo iba a venir y estaba preparada. «Sabes que todo lo que estamos haciendo aquí es un error, ¿verdad, Mariana?», comenzó Marta sin rodeos. «Eduardo tiene planes más grandes de lo que imaginas. No se trata solo de tu venganza o de Marcos. Quiere algo más. Algo que nunca entenderás hasta que sea demasiado tarde». La miré, tratando de procesar sus palabras. «¿Qué estás diciendo, Marta? ¿Qué quiere de mí?». Ella dio una risa baja, casi como si se estuviera burlando de mi ingenuidad. ¿Realmente crees que él te necesita solo para destruir a Marcos y su esposa? Eso es solo parte del plan. Él está jugando un juego mucho más arriesgado, y tú estás a punto de convertirte en una pieza clave en él. Estaba en shock. Eduardo quería algo más. ¿Pero qué? ¿Qué planeaba que involucrara mi participación? Marta me estaba confundiendo cada vez más. ¿Y qué tienes tú que ver con todo esto? ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté, la rabia creciendo en mí. Ella vaciló por un momento, sus ojos reflejando un dolor que no esperaba. «No te estoy ayudando, Mariana. Estoy tratando de protegerte. Si supieras lo que hizo, lo que está a punto de hacer, entenderías que tu venganza será solo la primera pieza en un juego que destruirá a todos nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, un hombre entró en el café. Su presencia era imponente, y la forma en que miró a Marta me hizo sentir un escalofrío. Caminó hacia nosotros con pasos firmes, sin decir una palabra. Marta, al verlo, se levantó rápidamente e intentó ocultar su incomodidad. El hombre me miró a mí y luego a Marta, y pude notar que algo no estaba bien. Marta tenía miedo de él. «Eduardo te está observando, Marta. Él sabe todo», dijo el hombre, y su voz era profunda y cargada de autoridad. «Si sigues con este juego, acabarás con todos». Miré a Marta confundida. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Quién era ese hombre? Parecía saber demasiado sobre todo. «Marta, ¿quién es este hombre?», le pregunté, tratando de entender lo que sucedía. Ella me miró con una mirada aterrada. «Él es el verdadero maestro del juego. Eduardo solo es un peón en sus manos. Y ahora estás en medio de todo esto, Mariana. Tienes que irte de aquí antes de que sea demasiado tarde». El hombre entonces se dio la vuelta y salió rápidamente, pero antes de irse por la puerta, dejó un mensaje que me congeló. «Si te involucras más, Mariana, el precio será mucho más alto de lo que puedes pagar». Estaba paralizada, sin saber qué hacer. Eduardo estaba involucrado en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Y ahora, este hombre misterioso, que parecía ser el verdadero responsable de todo, me estaba advirtiendo. Tenía que tomar una decisión, y sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera reflexionar, sonó el teléfono de Marta. Ella miró la pantalla y su expresión cambió de miedo a pavor. No sabía qué estaba pasando, pero podía ver que estaba entrando en pánico. «Marta, ¿qué está pasando?», le pregunté, desesperada. Ella no respondió. Solo se levantó y salió corriendo del café, dejándome sola con mis preguntas. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué querían de mí Eduardo y este hombre? Ya no sabía en quién confiar. Todo lo que conocía, todo lo que pensaba que era cierto, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Marta huyó sin explicar nada, y estaba más cerca que nunca de descubrir lo que Eduardo y ese hombre misterioso realmente estaban planeando. La verdad parecía tan cercana y al mismo tiempo tan lejana. Y entonces, todo sucedió de golpe. A la mañana siguiente, algo inesperado ocurrió. Estaba en casa, tratando de organizar mis pensamientos, cuando recibí un mensaje en el celular. El remitente era desconocido,
pero sabía que debía abrirlo. El mensaje decía: no estás sola. Eduardo y Marcos están involucrados en algo más grande. Ve a la dirección 47 de la calle de las Acacias y descúbrelo por ti misma. Sin pensarlo 2 veces, decidí que era el momento. Tenía que ir allí. Al llegar al lugar, un edificio antiguo y sombrío, fui recibida por una mujer desconocida. Ella estaba en la puerta, con una expresión seria. No dijo una palabra, solo me hizo una señal para entrar. Dentro, el ambiente estaba vacío, excepto por una mesa con papeles dispersos. La mujer, al verme, se acercó rápidamente y, sin ceremonias, comenzó a explicarme todo. Soy Julia. Trabajo con Eduardo desde hace años. Lo que él está haciendo no es solo un juego de venganza. Está involucrado en un esquema mucho más grande. Un plan que afectará a todos los que están cerca de él. Marcos, Marta, y tú también, Mariana. Me miró a los ojos, esperando que procesara lo que estaba diciendo. Estaba atónita. ¿Qué está planeando?, le pregunté, sin entender bien. Julia se acercó aún más. Lo que Eduardo no te contó es que él y Marcos están tratando de derribar un imperio financiero. Te usaron a ti y a Marta como peones en un juego mucho más complejo. No solo estaban manipulando tu vida, sino muchas otras, para que todo se pusiera en un lugar donde pudieran controlar. Y cuando pensaste que te vengabas de Marta, en realidad estabas jugando en su campo. Estaba en shock. Todo lo que pensaba que era verdad, todo lo que imaginaba que era la gran manipulación, estaba relacionado con algo mucho más grande. ¿Pero qué hay de Marta? ¿Y Eduardo? ¿Dónde están ahora? Julia miró al suelo, con una expresión que parecía de culpa. Eduardo fue una marioneta en el juego de Marcos, pero Marcos nunca le contó la verdad a nadie. Ni siquiera a Marta. Él es el verdadero cerebro detrás de todo. Ya sabía que te estabas acercando demasiado a la verdad. Por eso orquestó tu venganza de una manera tan meticulosa, manipulando a Marta, luego a ti, y finalmente enfrentando a Eduardo contra ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Eduardo, el hombre en quien confiaba, había sido solo una pieza en el juego de Marcos, que ahora estaba llevando las cosas al límite. Y lo peor de todo era que Marta, la mujer que pensaba que era mi enemiga, también había sido utilizada como peón. ¿Y ahora?, le pregunté, la ira y el dolor apoderándose de mí. ¿Qué van a hacer ahora? Julia, con una mirada sombría, respondió: Marcos ya sabe que estás tras él. Hará todo lo posible para mantener el control. Pero, por suerte, cometió un error. No sabía que estabas investigando por tu cuenta. Antes de que pudiera reaccionar, una puerta se abrió y un hombre entró. Inmediatamente reconocí su postura imponente. Marcos. Estaba frente a mí, con una sonrisa fría y calculadora. Entonces, Mariana, finalmente llegó la hora. Marcos dijo, y la forma en que lo dijo me hizo estremecer. Sabía que todo lo que estaba haciendo no era más que un juego para él. Puedes estar cerca de la verdad, pero nunca conseguirás vencerlo. Marcos se acercó lentamente. Te has involucrado con las personas equivocadas, y ahora lo único que puedes hacer es rendirte, porque el juego ya ha terminado. Fue en ese momento cuando todo cambió. Sin previo aviso, Julia sacó un objeto peligroso y lo apuntó a Marcos. Yo estaba paralizada, sin saber qué estaba sucediendo. No saldrás de esto, Marcos, Julia dijo con una voz tranquila pero llena de ira. Jugaste con las personas equivocadas. Ahora tu imperio se va a desplomar. Marcos la miró, con una sonrisa, pero sin la arrogancia de antes. Sabía que estaba perdido. Pero antes de que pudiera reaccionar, Julia disparó. El sonido del tiro resonó por la sala, y Marcos cayó al suelo. No sabía qué hacer, qué pensar. Julia había quitado la vida de Marcos frente a mí, y todo lo que podía hacer era observar. Pero la historia no terminaba ahí. Julia me miró con una mirada decidida. Ahora tienes una elección, Mariana. Si sigues jugando en el equipo de Eduardo, terminarás destruida como él. O puedes elegir tomar el control de esta situación y acabar con el imperio de Marcos. Para siempre. Sabía que no había vuelta atrás. Este juego había sido más sucio, más peligroso, de lo que jamás podría imaginar. Yo había sido una pieza, pero ahora, finalmente, podría ser la reina. Y fue así como, con la muerte de Marcos y con Eduardo en su declive, tomé las riendas del juego. Eduardo fue arrestado poco después, por su participación en delitos financieros y por manipular tantas vidas. Marta, al descubrir la verdad, desapareció de mi vida. Nunca más me buscó, y entendí que, al final, ella también era una víctima, igual que yo. Julia se convirtió en mi aliada. Juntas, logramos desmantelar el imperio de Marcos y Eduardo, revelando todas sus manipulaciones al mundo. El precio fue alto, pero la venganza fue completa. Yo, Mariana, finalmente pude vivir en paz,
sabiendo que, a pesar de todo, el juego había terminado. Javier, el hombre con quien pasé tantos años de mi vida, aún estaba involucrado, pero de manera más sutil. Después del escándalo público con Eduardo y Marta, intentó apartarse de todo y mantenerse lo más discreto posible. No fue fácil para él. Aunque sabía que no estaba directamente involucrado en los esquemas de Marcos, siempre había sabido de las manipulaciones de Eduardo, y aún así, eligió permanecer en silencio. Cuando Eduardo fue arrestado, Javier también enfrentó investigaciones por su asociación con él, pero como no había evidencia de su participación en los crímenes, fue liberado. Sin embargo, la presión sobre él fue enorme. Su nombre fue manchado, y la confianza que la gente alguna vez tuvo en él desapareció. Intentó reconstruir su vida, pero las cicatrices del pasado fueron demasiado profundas. Nunca más lo vi. Intentó retomar nuestra relación después de todo el caos, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Javier, aunque no era culpable del imperio de Marcos, había sido parte de un ciclo de omisiones que me destruyeron. No lo perdoné. Se fue de la ciudad, buscando comenzar de nuevo en un lugar donde nadie supiera de su historia. En cuanto a Marta, después de que la verdad salió a la luz, no tuvo mucho espacio para respirar. Intentó justificarse, alegando que no sabía nada de los planes de Marcos, pero la verdad es que, en el fondo, siempre supo lo que estaba pasando. Fue manipulada por él. Sí, pero también tomó decisiones conscientes para seguir sus propios deseos, sin pensar en las consecuencias. Después del enfrentamiento con Eduardo y la revelación de sus mentiras, Marta desapareció. Nunca más se contactó conmigo, ni con nadie más que pudiera estar relacionado de alguna forma con el imperio de Marcos. Sabíamos que tenía muchas deudas y que su vida había sido marcada por una serie de malas decisiones, pero el peso de la culpa por todo lo que ocurrió la hizo desaparecer sin dejar rastro. Me informaron por fuentes cercanas que Marta se mudó a una ciudad lejana, donde comenzó una nueva vida, pero sin nunca deshacerse del peso de su pasado. Nunca intentó retomar ningún tipo de relación conmigo, y al final, creo que ni siquiera yo lo quería. Lo que sucedió entre nosotras quedó en el pasado, y aunque había una parte de mí que sentía algo de empatía por ella, no pude olvidar la traición que se desveló. La historia de cada uno de nosotros llegó a su fin. Eduardo y Marcos pagaron por sus manipulaciones, mientras yo, ahora en paz, estaba lista para seguir adelante. Javier y Marta desaparecieron de mi mundo, sus vidas tan desordenadas como la mía había sido. Finalmente había conseguido lo que necesitaba: control sobre mi propia historia, sobre los daños que me causaron,